Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Polireseñas y hoy día vamos a hablar de Durarara o Durarara, según yo es Durarara, pero vamos ahí, excelente anime. Quisiera empezar hablando con la característica primordial de este anime y bueno, del mangaka, que es su estructura de guión, cómo maneja los personajes de este anime. Este mangaka ya tiene otro ejemplo que es Baccano, posiblemente igual o un poco más famoso que Durarara, y lo que hace es manejar a varios personajes a la par, ir desarrollándolos y que las historias de ellos pues se entrecrucen y le den avance a la trama principal. Entonces estamos viendo constantemente varios personajes, muchísimos personajes que están teniendo sus historias y pues poco a poco se va avanzando dentro de la trama principal. Lo que hace este mangaka, y es su marca, ¿no? Es que maneja distintos tipos de personajes y va desarrollando a cada uno de ellos su trama que complementan a la trama principal, ¿no? Y es bastante interesante porque no son 3, 4, 5 personajes, se está manejando 15, 20 personajes, tanto en Durarara como en Baccano. Maneja esta cantidad tremenda de personajes. De hecho, está haciendo mi lista de personajes para hablar de cada uno de ellos. Y sí, no creo que termine hablando de todos, porque son más de 10 los importantes, ¿no? Básicamente los importantes son 7, 8. Pero son muchísimos personajes y sí, cada uno tiene al menos un momento vital en la historia. Entonces, en este anime hace algo bastante interesante, ¿no? Porque el protagonista tal cual no es un personaje, sino es un lugar, y es la ciudad de Tokio, en específico pues un distrito, dos distritos donde ocurren todos estos acontecimientos, ¿no? Y son las personas que viven en este lugar. Y es bastante genial por varios motivos. Primero porque coge todos estos rumores que hay en estas ciudades tan llena de gente, sobre todo en una ciudad como Tokio. Tokio tiene muchísimas personas y es una ciudad muy pequeña. Entonces aquí vemos muchos casos, por ejemplo, todos estos mitos, estas leyendas urbanas. En Tokio hay muchísimas, ¿no? Que si vas a tal lugar puede aparecerte un monstruo que te quita la cara o que te hace desaparecer o cosas por el estilo. Japón tiene una de las más ricas leyendas urbanas en todo el mundo. Y este anime coge esas cosas, ¿no? Coge esas leyendas urbanas y las vuelve real. Coge todas estas cosas del submundo y te los muestran, todas estas pandillas, todas estas cosas raras que hacen, ¿no? No sé, como muchas conspiraciones que vemos en internet, pues acá ¡plop!, te lo ponen, te lo hacen real, ¿no? Farmacias, hospitales o clínicas, centros farmacéuticos que raptan personas para hacer experimentos, seres mitológicos que viven dentro de la sociedad pero no sabemos. Y todo este anime lo hace real, lo vuelve parte de la ciudad. Y es bastante interesante porque optan, por ejemplo, de un recurso muy acertado, que es que te muestran pues los textos de las personas, están hablando sobre las cosas que pasaron en este distrito, ¿no? Y estos típicos rumores que van creciendo, que pasa en la sociedad, que pasa actualmente, más aún ahora con la globalización y todo pues el avance tecnológico que tenemos. Y después terminamos sabiendo pues que estas personas que hablan son nuestros protagonistas. Entonces es bastante curioso cómo utilizan ese recurso, ¿no? Y es muy acertado. Ahora, como les digo, el anime opta por desarrollarte individualmente los personajes y no de manera grupal. Y como le dije, es una marca del mangaka, ¿no? Vemos bastantes personajes que están constantemente desarrollándose, pero se centran de ellos en un solo capítulo. Tenemos un personaje, pongamos varios ejemplos. Tenemos el personaje A, B, C, D y E. El primer capítulo vemos la historia del personaje A, donde puede que aparezca personaje B y personaje C. Después vemos al personaje B en una historia particular, ¿no? Independiente. De hecho, también lo que usan bastante es el recurso de te muestro el clímax y después regresamos al inicio y te voy contando todo lo que pasa hasta que llegamos a ese punto, ¿no? Entonces tenemos el siguiente capítulo del personaje C, después el personaje D, pero de repente vemos con el personaje una situación del personaje A en el primer capítulo. Entonces estamos regresando al primer capítulo, pero desde la perspectiva del personaje E, y ese personaje ya continúa su historia hasta el presente, porque cada uno de los capítulos se centra en distintos personajes. A veces aparece uno que, no sé, el personaje B pudo haber sido protagonista en el segundo capítulo, pero en el tercer capítulo es netamente el C y el B aparece 10 segundos nada más en ese capítulo, 15 segundos. Entonces lo que hacen en ese capítulo, por ejemplo, el personaje regresa, espero que no se estén mareando, el personaje regresa desde el punto del capítulo del personaje A, que fue el primer capítulo, y después te van desarrollando toda su trama, las cosas que pasaron hasta el presente, porque cada uno de los capítulos está dentro de un presente, no están exactamente en
el mismo tiempo, pero sí dentro del mismo día, más o menos. Entonces todo lo que estás viendo es lineal, todo está ocurriendo en el mismo tiempo. Y si ves algo que ha ocurrido un poco en el pasado, pues son unos días atrás o unas horas atrás, y todo va avanzando a la par de esta única trama que al menos es la primera temporada, que se centra en una batalla entre pandillas, ¿no? Algo que va a ir creciendo y que tiene unos giros ahí espectaculares, ¿sabes? Que dentro de todo cuando lo ves dices, vaya, sí, estuvo bien estructurado. Estaba ahí desde un inicio, no nos dimos cuenta. Claro, lo que también hace con estas cosas es que, como les digo, es muy complicado de hacer esto y lo hace bastante bien. Te sueltan interrogantes en el capítulo 1 con el personaje A y te lo responden en el capítulo 4 con el personaje D. Entonces tú sabes que el personaje D sabe lo que el personaje A quería saber, pero nunca supo. Sabemos que el personaje D sí lo sabe, pero solamente el personaje D, cuando regresemos o cuando vuelva a aparecer el personaje A, sabemos que él no sabe lo que quería saber. Joder, es un poco complicado de decir esto, pero espero que me estén entendiendo, ¿no? Como la manera en cómo se trabaja esto es bastante interesante. Y hay un montón de ejemplos durante todos los capítulos donde aparecen personajes pocos segundos, donde se resuelven interrogantes de otros capítulos, donde sí, la trama va avanzando de manera bastante genial, bastante brillante. Daré un ejemplo para que entiendan, es un mini spoiler. No diré qué personaje fue para no spoilearlos, pero por ejemplo, cuando empieza el anime están estos interrogantes de los Dollars, que es una pandilla que no sabemos si existe. Entonces te lo establecen en la historia de los tres adolescentes, ¿no? Que es un arco de tantos arcos que se va moviendo. Igual que este arco de los tres adolescentes se parte en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos también tiene un arco individual. Y te saltan este interrogante en ese capítulo, uno de los primeros, ¿no? ¿Quiénes son los Dollars? Y empiezan a preguntar y nadie lo sabe. Y vas varios capítulos adelante y te centras en unos personajes que pensabas que eran muy extras o eran secundarios porque habían aparecido muy poco. Pero ese capítulo se centra netamente en ellos. Y terminas sabiendo que ellos son Dollars, son de esta pandilla. Y te sueltan todo este interrogante, pero sabemos que los adolescentes no saben quiénes son los Dollars. Entonces, ahí cómo se maneja esto es bastante interesante y le da ritmo. Y claro, hablando de ritmo, el mangaka y el director, porque creo que es el mismo director, no he averiguado, pero es el mismo director porque es el mismo estudio de animación y se parece muchísimo a Bacano, maneja excelente el ritmo de la acción. La acción en Bacano y en este anime son brutales, son muy similares. Y es acompañado por una bellísima banda sonora que le mete todo el flow y parece un baile, básicamente. Las escenas de acción, cómo está yendo al ritmo de la música y le da vida, le da bastante vida. De hecho, vemos bastante cómo muestran la ciudad de Tokio. Acá, bueno, el distrito en particular, porque se centra en un distrito. Podemos ver cómo es la vida diurna y nocturna, ¿no? Y en su máximo esplendor, las cosas buenas y malas. De hecho, ahí más adelante hablaré de algo que creo que es un capítulo que muestra básicamente qué es el anime. Y claro, dentro de todas estas cosas, que el argumento es para descomponerlo y tratar de reseñarles bastante rico, porque los personajes en general, cada uno de ellos son reactivos y activos, y es bastante genial porque es muy poco común ver personajes que son ambas cosas, ¿no? Tienes un personaje que en su capítulo es un personaje activo y está haciendo cosas, y aparece el personaje B, C y D y todos son reactivos, pero en sus capítulos de ellos son los personajes activos y son los que están moviendo la historia. Pero aparece el personaje A que en su capítulo fue activo siendo reactivo en este capítulo, entonces es completamente brillante. Claro, y todo esto aporta también de que vemos las cosas desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque tenemos a unos adolescentes escolares en primavera de la juventud, como dice Gai Sensei. Tenemos a unos jóvenes adultos que se están metiendo dentro del mundo de la pandilla. Y tenemos a adultos que con sus problemas. Entonces vemos de distintos puntos de vista, distintos sectores, clases sociales y edades, ¿no? Y es bastante interesante porque todos están dentro de un mismo distrito y todos se cruzan constantemente porque algunos trabajan en zonas bastante recurrentes con bastantes personas. Y los adolescentes suelen pasarse por ahí después de clases. Entonces tenemos este cruce y le da mucha vida a la ciudad, porque estamos viendo muchos personajes que reconocemos y que nos importan porque hemos tenido capítulos en específico con ellos. Entonces le da una vida tremenda al anime. Claro, y el capítulo que me refería donde vemos de qué va a ir el anime es el capítulo donde dan la revelación de quiénes son los Dollars, donde termina básicamente con una línea que dice: todo tiene un lado oscuro y un lado claro, sobre todo en esta ciudad. Y es básicamente lo que está haciendo el anime, te está mostrando el lado oscuro y claro de las ciudades, de una ciudad tan recurrente, con tantas personas y tan llena de vida como Tokio. Bueno, en realidad es un distrito, pero ya saben a lo que me refiero, está dentro de Tokio. Pero es en general, ¿no? Porque hay varios distritos que son muy similares al que estamos viendo en el anime, porque Tokio es
un lugar llena de muchísima gente. Por cierto, tiene un crossover con Baccano, que creo que es el primer crossover que he visto en un anime. Fue bastante impactante, ¿no? Estoy acostumbrado a ver crossovers con películas de Avengers y eso, pero no en un anime, y fue alucinante. Algo que caracteriza también bastante a este director, y anteriormente reseñé Re:Zero y dije que sentía que tenía mucha densidad, que a veces exageraba con el drama, pero siento que al verlo, después ver Durarara, es un anime muy elegante para desarrollar la historia. El mangaka y el director son muy elegantes para darse su tiempo, dan su respiro, no corren con los tramas, y son bastantes historias que estás viendo. Lo estoy reseñando en la primera temporada, faltan 36 capítulos más, y en 24 capítulos te establecen perfectamente 16, 18, 20 personajes, de los cuales todos de ellos son importantes, algunos tienen más importancia, pero todos ellos son importantes. Lo hace de manera muy elegante, sutil, y deja que respire, y vas viendo poco a poco los capítulos y te vas metiendo poco a poco la historia. Entonces, en cuestión de argumento, pues el anime es espectacular. Ahora, hablando de todos los otros aspectos, pues el anime es entre bueno y sobresaliente, ¿no? La animación, la banda sonora, la colorización, los openings. El opening de este anime el primer opening es una joya. Y claro, como les dije, todo está muy bien hecho, la animación me gusta bastante, y los personajes es creo que el punto fuerte, ¿no? Todos los personajes que le dan vida, y cada uno de ellos tan distintos. De hecho, puedes coger a cada uno de estos personajes y podrías hacer un anime propio de cada uno de ellos. Hay bastantes historias muy interesantes que quisiera saber más. Ok, entre todos los personajes, hablar de cada uno de ellos me tomaría como 40 minutos, pero de los relevantes pues están estos 3 adolescentes, cada uno de ellos con una trama y unos giros, son más relevantes de lo que parecen para ser adolescentes. Y de hecho, la trama principal gira dentro de estos 3 personajes, ¿no? Hay subtramas muy, muy, muy geniales, como la de Shizuo, si no me equivoco, que es el tipo súper fuerte, que ese personaje me encanta, es un tipazo, que tiene ataques de ira. Es excelente ese personaje. Y bueno, de Celty es un amor. Lo que hacen con Celty es brillante, porque estoy seguro que si lees el manga es un personaje que no tiene voz. Entonces te imaginas más o menos cómo debería ser su voz, pero en este anime le optan la decisión de poner una voz. Podían no poner una voz porque la chica no puede hablar, pero cada vez que se leen los textos le meten la voz de una seiyuu, y el carisma que le mete la seiyuu, joder, es uno de los personajes más carismáticos. Y no tiene cabeza, o sea, no tienes nada que ver, es genial. Esa relación que se maneja entre ella y el doctor, el joven este que es un loco, es excelente, la pareja es hermosísima. Y me encanta, Celty en muchos momentos carga el anime y lo hace de manera genial. De hecho, está involucrada prácticamente en todos los acontecimientos de este anime, ¿no? De todos los eventos importantes, y la gran mayoría de ellos es la que casi, tal vez no aparezca más tiempo en pantalla, no lo sé, pero sí es la que está más involucrada dentro de todo lo que pasa en esta ciudad, porque también es como una leyenda urbana, ¿no? Es la motociclista negra, creo que le decían, y que viene a ser un ser mitológico. Pues es espectacular cómo manejan cada uno de los personajes. No me voy a detener a hablar cada uno de ellos porque sí va a ser spoiler, pero como les digo, no están los 3 adolescentes vitales. El tipo fuerte, Celty, está ese doctor que es un loco. Hay un tema ahí, una historia bien oscura que tiene cierta relevancia en un momento, pero después no, con un chico que se enamora de la cabeza de Celty, porque Celty perdió su cabeza, entonces está constantemente en el anime buscándolo, y de su hermana que está enamorada de él. Son unas historias, cada una de ellas súper interesantes, algunas más oscuras que las otras, pero como les digo, todo en esta ciudad hay oscuridad y claridad, ¿no? Y lo reflejan bastante bien. Es un anime muy sólido, bastante entretenido. Quisiera ver más, De hecho, este anime pudo haber tenido un fin. Hay ciertos personajes que no tienen su conclusión, pero se pudo haber cerrado aquí. Pero bueno, sabemos que hay 3 temporadas más de 12 capítulos, que haré las 3 temporadas juntas dentro de una reseña, pero o sea, hasta el momento está perfectamente bien hecho. Se pudo haber cerrado ahí, pero tampoco me quejo que amplíen más, porque hay ciertas cosas que ver, ¿no? Como este tipo que... Sí, son muchos nombres, pero este tipo que es básicamente el que mueve todos los hilos, el que está detrás y que quiere ver a los humanos dentro de situaciones extremas, por así decirlo. Y este tipo mueve todos los hilos y supongo que tendrá un final negativo, no lo sabemos. Entonces hay que ver cómo se mueve este anime. Es una joya, de hecho. Es un muy muy buen anime y súper recomendado porque es un aire fresco a varios géneros explotados hoy en día de anime.
Y sí, es un estilo bastante particular y muy característico. De hecho, el director o el mangaka solamente tiene 2 animes conocidos, ¿no?, hasta el momento. Sé que Bacano y Durarara, pero me gustaría ver qué otras obras hace porque su estilo es excelente. Entonces, sí, eso fue todo, amigo. Espero que les haya gustado Durarara. Créanme qué tal le pareció, cuál fue su personaje favorito. Creo que Celti, en mi caso, es el amo. Y no tiene cabeza. Qué genialidad. Un aplauso para la seiyuu, ¿eh? Una de las mejores seiyuu que he visto. Darle tal carisma a un personaje. Claro, esto también tiene bastante que ver con el guión. Hace que te cariñes bastante con un ser mitológico sin cabeza. Qué locura. Y nada, díganme cuál es su personaje favorito. Díganme si les gustó el anime. Eso fue todo, amigos. Denme me gusta, comenten, compártelo. Síganme en mi red social que es Instagram nada más. Hasta el momento. Y eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima reseñas.